Allinchamos kachunkupichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa kasani. Qankuna yachankichikña kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutiymaki. Kunan aparimusaykichis kay takiy portavoz nisqata imarayku iskay suscriptor mañarimunku kay takiy paykunata sutinkarisan del Quinto Ren Jorguera paykunarayku qhawarikusun huk kay takiy hinallatataq ñawiripusaykichis tapuykunas kay tarini kay rapigoogle.com nisqapi. Chayta ñawirisqa qankuna yachanaykichispaq pichus kay takiy runa. Chantapis apachiymunani hatun apaykunata hatun k'api imakita pichus suscribikamunku kay canalman pichus chaskiya apachimanku paykuna kanku. Pablo Diablo, Jocelyn Jorge Rivas, allinchamusqas kachunku paykuna, chantapis mañariman qhawarinankuta kay canal chay chika videos karisan, tukuylaya generospi hinallatataq paykuna mañarimunkuman imatakitachus uyarikuy qhawarikuy munanku chayta noqa apamunaypaq qhawarikunanchispaq. Kunan parlaris Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista portavoz a petición de los suscriptores del Quinto Ren Jorguera. Por ellos vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también se los voy a leer otras preguntas que se hacen algunos usuarios aquí en Google para conocer un poquito más de portavoz. También quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes. Ellos son Pablo Diablo, Jocelyn Jorge Rivas. Que sean bienvenidos al canal y que disfruten de lo que estamos haciendo aquí, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros musicales. Así también les invito a que vean las lecciones que hay aquí en el canal, como también pueden sugerir sus videos de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Bueno, sin más que decir, vamos a leer algunas preguntas de portavoz y luego nos vamos al vídeo. Dice, ¿qué pasó a portavoz? El accidente. El 6 de agosto del 2021, la vida de portavoz tuvo un giro inesperado. Cayó de un cuarto piso desde su departamento en Santiago, sufriendo un test traumático encefalocraneal grave de diversas fracturas en una de sus muñecas. ¡Wow! ¡Qué dolor, eh! ¿Qué edad tiene portavoz? 34 años, 31 de octubre de 1987. ¿Qué es el portavoz de las relaciones públicas? Vamos a enterarnos. Es decir, un portavoz, denominado también vocero en Latinoamérica, es la persona que oficialmente representa a una empresa u organización ante los medios de comunicación. En este caso, portavoz representa a todo lo que es la generación de raperos que se reivindica mediante sus canciones. Lo que la mayoría de las personas no puede decir, él lo dice, por eso es portavoz. Yo creo que por eso se puso el nombre. ¿Ustedes qué opinan? Ahora sí nos vamos al video. El título del vídeo es Te quieren portavoz vídeo oficial. Te quieren en quechua sería Paikuna Munanku. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto al vídeo o a la canción, a lo que vea, les voy a comentar. Así también ustedes todo lo que sepan de portavoz, todo lo que sientan con respecto a la canción o lo que piensen, comenten en la caja de comentarios. Cancuna pilla está más. Uyarispa qhawrispa kaytakita umachakuychis chay imagina chaskisa apachimaychis chay imaginata noqa qillqarisaq chanta qillqimusqaykichis kunan qallarina qhawayta. Este chico me dice anti-imperialista yankee, resisto funky, anti-dog, se banqui, que tiene frío, mucho brandy, se mete el lío, candy latte, emancipando un cambio de bio. Portavoz presenta Te quieren. Parece que se viene algo grande por las imágenes que veo. No sé. No ganini yaktamas willay hatun willay hamul manini imarayku
kay video qhawarisanchis chayraykus chaytani kunan qallarina qhawayta chay imahinani millashqaykichis punita qusqayta ahí. Es el poblacional que el instrumental ha vuelto. Si la prensa es del capital, el rap y el hip hop es nuestro. Ellos te quieren, ellos no quieren, sí que te quieren. Ellos te quieren aplastar, botado y tirado como plasta, alcoholizado y dopado hasta decir basta, con pasta, angustiado y drogado, no hay duda. Te ha preguntado por qué en dictadura entraron las drogas más duras. Te quiere laborando alejado del sindicato, trabajando viola sin desacato a su mandato. Te quieren bajo el chorro del guanaco si protestas como pobladores de Ayseno, también de Dichato. Te quieren agobiado y con el 3 que después con control en mano veas al Morandé o el 133 pa' que respete. Es una reivindicación total de muchos temas sociales a nivel nacional de un país. Puede ser a nivel Sudamérica también, pero en este caso se habla de un país, de las cosas que está pasando. Yo anteriormente había dicho que los jóvenes están viviendo la vida loca porque se supone que la vida es una sola y hay que vivirla. Esa idea yo no sé quién les ha metido, pero esa idea es errónea. Si ustedes quieren vivir como zombies, tal como la canción, yo digo zombies a todos los que y de todo hacen, pues no va a haber cambio, porque todos los temas que está tocando afectan en sí a toda la sociedad. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando una persona se mete, se hace todo y no cultiva su mente y no, la mayoría de las personas que supuestamente han tomado el poder y quieren dominarles, pues lo único que les van a dar es eso, para tenerles ahí como muñecos y hacer lo que ellos quieran con ustedes, ¿no? Así de fácil. Entonces, lo que tenemos que hacer, como siempre yo he dicho, lo que se tiene que hacer es mi opinión, no sé, cada uno tiene opinión, es, como les he dicho, la revolución está en el estudio. Segundo, que ustedes hacen, aquellas personas que consumen, hacen que un país se hunda y tomen más poder los que quieren tomar más poder. Decisión de ustedes, ¿quieren ser dominados? Pues eso. Entonces, eliminar eso. Ustedes ahí tienen la decisión. Tercero, unidad. Muchos dicen la unión hace la fuerza, pero es una frase que nadie lo practica. Tienen que practicarlo. Cuarto, una reforma laboral en todas las instituciones, como una ley que reformen, porque en cada institución hay familias enteras que han tomado el poder. Todo lo que se hace en familia se queda en familia. Así es que todo lo que se metan al bolsillo nadie lo sabe porque nadie lo denuncia. Aquellas personas que denuncian pues ya saben qué es lo que pasa. Entonces, para que eso no pase tiene que haber unidad. Y también muchas de las personas dicen, hay que emprender, hay que el capitalismo. El capitalismo y el emprendimiento es muy diferente. El emprendimiento es aquella persona que emprende sin necesidad es de una persona profesional y sin necesidad de tecnología. Si necesitas de un profesional y de tecnología a la hora de emprender, estás mal. Tienes que considerar que el estudio es muy importante. Si quieres emprender y no hay un profesional que te ayude a emprender en lo que quieres hacer y no hay la tecnología, pues, ¿qué vas a hacer? Hay que analizar. Luego, el capitalismo es, ¿cómo decir? El dinero está para crear grandes cosas, para solucionar problemas, pero muchos cuando toman el poder, ahí se les ve realmente lo que son, porque una vez que toman el poder, cogen el dinero que necesitan para dominar a la gente. El dinero no es malo, la gente es mala, la gente que cambia una vez que tiene el poder, una vez que tiene el dinero. Entonces se tiene que cambiar eso también.
El dinero no tiene que estar a manos de una sola persona, el dinero tiene que estar a manos de un pueblo, de un país, tiene que circular. Diría muchas cosas, pero por el momento eso. No ganini llaqtamas kay qhawarisanchis imaynatachus nimun. Tukuy imata nimun. Imaynatachus munanku wakin runas kananchista, sunsus ovejas hina t'uru umas chayta sat'ikunku uma sinqankupi uqllanku alcoholta k'ullunasta chaypi q'usñichinku tukuy ima sat'ikunku ukhunkuma kay wawqis sipas warmis nisun imarayku paykuna ninku kunan uqlla kawsay uq kaqtin tukuy ima ruwanay tiyan chanta wañusqa ari ruwankiman mani nichu chantapis ruwankiman chay ichapis manipita ch'ampa ruwankiman chay cosachakaman chay ruwasqaykiwan ch'ampa ruwanki imarayku tukuy qankuna rantinkichis chay runasman tukuy drogas rantinkichis yanapasankichis wiñanankuta narcotráficuta yanapasankichis tukuy ch'ampas wiñanankuta qankunata oveja hina sunsu hina chay wakin runas poderman wichariytawan ovejata hina kay laduman apaykachisunkichis uchika qolqirayku qankunata chay qhipanku purisankichis chayta mahinachu kanan tiyan qankuna sumaq kawsay munaspaqa yachay wasiman rinaykichis tiyan yachakuq sumaqta profesionales kanaykichis tiyan mana waq runa hamunan chaypi huchachakuspa ichapis nisunkichis qankuna hina sunsu qankuna mana qankuna yachaywanqa ninkichisman mahinachu waq hina nispa kallpayuq kanaykichispa chantapis nillanitaq imaynatachus kay runa masinchis llank'anku gobiernospi chay uq ley kanan tiyan waq ley kanan tiyan tukuy chay pichus llank'ay munaq uq examen qonanku tiyan yaykunanpaq uq llank'ayman imarayku chay instituciones kay gobiernospi familias llawar ayllus junta kasanku chaypi llawar ayllus kaqtin ni pi yachanchu imatachus ruwasqankuta ni suwasqankuta ni ima pichus denuncian chayta yachankichis ni imatachus wañuchinku chay mana kananpaqa tukuy tantasqa kananchis tiyan wakinkuna nin la unión hace la fuerza nin tantakunchis kallpayuq kanchisman nin pero mana tantakunchischu rimayllapi qhipakun ma chaypi qhipakunanpaqa tantakunanchis tiyan tukuy runas chayman hina kallpachakuspa ñawpaqman risun chantapis wakinkuna nin capitalismo emprendimiento ari cosa capitalismo emprendimiento chantapis ni emprendimientoqa kasan qankuna imatachus ruwankichisman sapaykichis ni piwan ni profesionalta mañankichisman yanapayta ni ima cosachakanman si qankuna llank'ay atinkichis emprendimiento llank'asankichisman runa profesional contratankichis ordenador rantinkichis ruwanaykichis llank'aykita mana chaypi niyapis nisay qankuna rikch'arinaykichis tiyan tukuy emprendimientopaqqa o llank'aypaqqa necesitakun tukuy llank'anapaq munanchisman kay ordenadores profesionales chaypaqqa chayqa nisunki yachay wasiman rinayki tiyan chaywanqa sumaq llank'ay ruwankiman ma chay ruwankichis qasilla chantapis nini imachus qolqe mana saqrachu qolqeqa ch'ampasta ñawpaqman apanapaq sumaq llank'ay ruwanapaq yanapakunapaq chaypaq qolqe imaynachus qolqe waq hinaman tukun waq saqra runaman chayaqtin qolqe ñapis kallpachakuspa payqa tukuy ima ruwaymunan runasta imaynatachus kay videopi ruwasanku chayta ruwaymunanku tukurinaykichis tiyan kunan qhawarinallapuni de la autoridad te quieren atontado y atrapado por la realidad no quieren
quieren en la escuela, pero para prepararnos, para ser mano de obra barata, para demandarnos. Quieren que la toma se transforme en tomatera. No es broma, tómate la lucha en serio y de veras. Te quieren indiferente frente al presente, como un inerte gente obediente frente al gerente, al agente, cualquier dirigente que represente los intereses y la mente del régimen de la gente pudiente. Quieren que siga mirándote el ombligo, porque divididos vivimos eternamente vencidos. Ellos te quieren sí, pero te quieren joder, porque quieren más dinero nuevo y mantener el poder. Cada sociedad tiene su organización, que no es casualidad, tienen su planificación. Y quienes dominan de arriba son los ricos, ellos te quieren dominado, cuadrado, cegado y sumiso. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapar. Es evidente que tenemos una educación sistemática desde hace tiempo. Es la misma cosa de siempre. Pero, ¿quién puede cambiar todo eso? Nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad y el poder de cambiarlo. ¿Cómo? Nosotros estudiamos y lamentablemente la mayoría de las personas se quedan varados en el bachillerato. De niños sabían que querían ser, pero de mayores con el transcurso de la vida y sus vivencias van cambiando y muchos en el trayecto se pierden. Ustedes lo saben por qué. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Nosotros en todos los países tiene que haber, aparte de lo que hace el gobierno, un fondo nacional para cualquier situación. Un fondo nacional donde fomente el estudio, donde fomente las viviendas, fomenten emprendimientos con ideas reales en la forma de desarrollar. También ideas, se puede decir, de ciencia ficción puede haber, no digo que no, que realmente se está haciendo reales ya lo que anteriormente decían que era ciencia ficción, hoy en día muchas cosas ya se ve en realidad. Pero se puede hacer. Lo importante es que la población o el país entero sea consciente de eso. Pero si no son conscientes de eso, pues vamos a seguir como hasta ahora. Nuestros estudiantes varados, gritando en las calles, apoyando a gente por un puesto de trabajo y muchas otras cosas más. Entonces, la decisión está en la organización de un país, fuera del gobierno, fuera. Y para eso se necesita pues personas íntegras, capaces de demostrar que se puede, para que demuestren que esas personas que son capaces antes de entrar a administrar o lo que sea, se tiene que demostrar quiénes son sus hermanos, cuánto de dinero tienen, que todo fiscalizado, para que no haya esa forma de querer embolsillarse. Y aparte de eso, tener un salario obvio y fiscalizar cada año. Así se cambiaría. Esa es mi opinión. No ganini llaqtamasis kay takisuna imaynatachus tiyani yachay wasiman rinchis imarayku paykuna munanku llank'ananchista kay obrerosmanta, sastresmanta mana munankuchu paykuna gobiernoman yaykunanchista ni. Ari ni hina chantapis noqa nini iskay yachay tiyan wasinchispi llawarayllunchispi uk yachaytaq kay yachay wasispi hatuchis yachay wasispi chaypi yachamunchis. Chayman hina noqa nini ari wakinkuna yachay wasiman riytawan bachillerpi qhipakunku imarayku ma qolqaykanchu, wakinkuna chinkanku chay ñanninkupi, wakinkuna drogakamunku tukuy imataña ruwanku. Chay mana kananpaq uk sumaq yachay kanan tiyan tukuy suyupaq tantakunanpaq. Tantakunkuman chaypi qolqe tantankuman waq llank'ay ruwanapaq. Gobierno waq llank'ay kanman. Chaytaq waq llank'ay kanman. Chaypaq administrananpaq ruwananpaq ni sumaq llank'ay ruwananpaq ya mask'ananchis tiyan sumaq runata amautata nisuman. Mask'ananchis tiyan amauta sumaq yachayniyuqta. Chay ñawpaqman apananpaq. Qunanpaq pichus estudiaymunanpaq chay yanapananpaq. Warmista yanapananpaq kay sapa mamas yanapananpaq, sapa tatas yanapananpaq. Chayman hina wiñanankupaq.
Chayman hina tantakunankupaq, chayman hina sumaq kawsay kanapaq. Chayta niriman kunan qhawarinallapuña. Nos quieren como un junkie en la esquina, un zombie de la vitrina, un longi que nos opina, conquistando tu vida, compitiendo hasta con tus compis todos los días, condicionado por su fucking ideología. Quieren más parche, pero no un cambio estructural. Quieren que marche, pero sin tocar su propiedad. Quieren que protestemos mansos como giles, y ellos cuando quisieron volver al mando mataron a miles. Quieren que llores si muere un animador de tele y que ignores el asesinato de Manuel Gutiérrez. Quieren que creas que la policía te protege cuando en verdad son el halcón vigía de burgueses. Quieren que te conformes con 2 putas Cambo 3, mientras senadores ganan 16 millones al mes. Quieren que leas los diarios, la TV y los noticiarios de los que son jefes y propietarios ellos mismos. ¿Qué? Quieren que pienses que tu voto es poderoso en verdad y voten por quien voto igual unos pocos gobiernan. ¿Cuántas veces les he dicho que la gente, la mayoría que están en los gobiernos, nos quieren divididitos, ¿no? Separaditos, peleaditos, estar ahí odiándonos? El cambio es todo lo contrario. Si nosotros nos miramos con un solo ojo, con respeto, y nos protegemos ambos, no importa de qué país, nadie, pero absolutamente nadie va a ser capaz de tocarnos un pelo. Pero al mismo tiempo, como dicen los policías, ahí están viendo que todo lo que ha dicho en la canción es cierto. Pero al mismo tiempo nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Educar desde la raíz a nuestros niños, respeto por igualdad, respeto a un ser humano. Porque si no educamos, vamos a seguir peleados por cualquier cosa. Y nosotros vamos a seguir, como ya les he dicho, por un puesto de trabajo, por un plato de comida o por cualquier cosa, seguir apoyando a aquellas personas que ya han acumulado riqueza. Es fácil, quizás, lo que estoy diciendo. Será difícil poner en práctica, pero yo creo que tenemos que hacerlo ya si no queremos estar en peores situaciones, porque la verdad, la situación actual es muy negra, con todo lo que está pasando en todos otros países. Ya les he dicho que afecta y afectará mucho más a nuestros países si no despertamos, si no hacemos un cambio. Dejemos ya de pelear por tonterías. Pensemos qué podemos hacer todos unidos para levantarnos, para levantar a todas las familias, porque si no hacemos eso, olvídense que haya paz, olvídense. Qankuna uyarisankichis llaqtamasis, kay takiy sumaq yachayniyu, chantapis sumaq yachayniyu imarayku tukuy imachus chay llaqtapi kasan, ruwasanku runas, chay tukuy imata takimusan. Chayman hina ñuqa nini, tukuy kay kallpayuq runa kanku, qhapaq runa kanku, paykuna munanku akanasqaqa kananchista, maqanakunanchista, chiqninakunanchista, wayk'anakunanchista, chayta munanku. Imarayku, chayman hina paykuna atipawanchis, chayman hina paykuna tukuy ima munasqanku ruwanqanku. Ñuqanchis manaña hina t'urumachu kananchis tiyan, tantakunanchis tiyan, tantakuspaqa mana ni pipis ni chukchaqninchistapis t'uqpiranqachu. Chayman hina tantakuspa tukuy llamk'ananchis tiyan, tukuy suyuspa ama huk suyullapaqchu. Niña maqanakunachu tiyan kay hallp'ay, kay quchay ni ima. Hina maqanakusun paykunallapuni atipanqanku. Paykunallapuni ñawpaqman rinqanku. Mayk'aqkama hina ñuqanchis maqanakusunchik ninakusun, imaginachu kanan tiyan. Chay imaninkichis qankuna nimuycha, kunan qhawarinallapuni.
Derechas es la misma mierda, representan a la mega empresa, hermano, recuerda, quieren seguir robando y saqueando legalmente, pero ya no hay mano, ya lo está funando nuestra gente. Y es que mientras arriba acumulan capital, abajo acumulamos rabia y la fuerza que los va a aniquilar. Cada sociedad tiene su organización, que no es casualidad, tienen su planificación. Y quienes dominan de arriba son los ricos, ellos te quieren dominado, cuadrado, cegado y sumiso. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado. No hay nada que celebrar, que la lucha continúa. Estén dando la lucha y ayudando a nuestros vecinos, porque lo único que estamos exigiendo son nuestros derechos, igualdad para el Me pone triste ver esas imágenes, no solamente en Chile pasa, en todos los países de Sudamérica y ahora en el mundo. Y muchas más cosas más feas de lo que pasa en nuestros países pasan en otros países. Nosotros tenemos por lo menos que comer, en otros países están mendigando y los tienen dominaditos. Esperemos que no lleguemos a eso. La verdad, esperemos que no lleguemos a eso. Por eso yo digo, el cambio está en la unión. Ya no pongamos divisiones o fronteras mentales, eliminemos todo eso. Está bien que tengamos fronteras territoriales, que ya no se han puesto hace muchos años eso, pero mentales dejemos a un lado. Somos uno. Si nosotros queremos vivir en paz, tenemos que hacer eso, porque si no hacemos eso, estamos en ese fuego que ellos quieren. Va a haber odio y venganza, y con la venganza vamos a seguir queriendo hacer lo mismo, porque nos va a doler perder a nuestras familias, a nuestros hijos. Así es que hay que pensar. No ganini llaqtamasich llakiwan qawarini kayta imanaykum. Sonqayman chamuan, chay tukuy suyu Sudamericapi kikin tiyanku. Unayña hina manifestaciones tukuyman ruwanku. Chantapis wakin llaqtaspis astawan noqanchis llaqtanchispi mikhunaraq tiyanaq, wakin llaqtaspi mana kanchu, wakin llaqtaspi wañuchisanku, wakin llaqtas mikhunarayku llank'asanku. Manaña kanchu mikhuna niyaku. Ama chayta kananpaqqa noqanchis tantakunanchis tiyan. Wawqi hina qhawakunanchis tiyan. Si mana qhawakusunchik hina tinkusun, maqanakusun chayqa, ichapis wawasninchis wañunqa, tatasninchis, mamaninchis wañun. Chayman hina wakin runamasiychik nikuwasun astawan atipaywanqa munanqanku, chayman hina wataqiman tinkullasunta, mana sumaq kawsay kanqachu. Chay mana kananpaqqa noqanchis sumaq purinanchis tiyan, sumaq kawsay mask'ana tiyan tukuy suyus. Ichapis kay pachapi tiyan perqa hina fronteras nikun, perqa hina. Umanchispi manaña kananchu chay tiyan, waqhinaman tukurinanchis tiyan. Kunan qhawarinallapuña. Perdóname que te lo diga así, pero Carabinero, con estas palabras, guasos culiados, aiceninos maricones, conchas de su madre, decían, los vamos a hacer mierda. Así decían los pacos, compadre. Entonces, ¿por qué hablan de que nosotros la ciudadanía, provocamos Carabineros cuando Carabineros nos provocó a nosotros? Venían un montón de señores, veníamos cruzando y nos tiraban 2 bombas lacrimógenas. ¿Por qué dijo el Paco? Para que arranquen estos aiceninos culiados, dijo. Así, de ese toque, compadre. Entonces, ¿a qué le llamamos provocación si Carabineros que está provocando a la gente? Ahora... Cualquiera que tenga forma puede ser definido. Cualquiera que tenga forma puede ser definido, y cualquiera que pueda ser definido puede ser vencido. Ya. Ay, no sé qué decir, Mana ni atinichu, umay t'ukurizan. Imagínate, ¿qué va a pasar ahora si se reúne más gente? La gente ya está enojada, nos estamos hartos porque las autoridades no han hecho nada, viejo. No han mirado la cara de hueones, esa es la verdadera palabra. Definir al enemigo, organizarse para vencer. Y es lo que digo. Un país organizado, un país unido, un país fuera de tanto odio, fuera de todo lo malo,
es el poder. Ustedes han visto tanta gente ahí. Imagínense con que una persona, no sé si un peso chileno, no sé qué peso, yo creo que es peso chileno el que usan. Imagínense que un peso pongan por cada persona en un fondo nacional. Ese dinero hacer circular con proyectos. ¡Wow! Yo tengo mi proyecto, como ya les he dicho, estaba trabajando. Algo de mi proyecto ya les estoy diciendo en esto que les estoy comentando. Imagínense ustedes, les dejo ahí, a ver qué harían. No esperemos que nuestros gobernantes, no esperemos que los empresarios, no esperemos que ellos hagan algo. Todo el país tenemos que empezar a hacer algo por el cambio, porque el cambio que tenemos que hacer es necesario ya, porque si no, con todo lo que se está viniendo con el cambio climático, y ese es otro tema que voy a ir tocando en el otro canal. No ganini llaqtamas qakuna qhawarisankichis chay llaqtapi, chay chicas unas waykanakunku tukuyman. Sapa churanman pisuta. Mas katantakunman. Chay qolqewanqa llank'akunman. Chay qolqewanqa yachachinchisman wawasninchis yachay wasiman rinankupaq. Tukuy ima ruwakunman. Llank'achisuman chay qolqeta wajinata. Mana suyananchichu tiyan gobierno o empresarios sumaq kawsayapamnanta. Noqanchis hatarikunanchis tiyan chayta mask'anapaq. Imarayku machayta mask'asun chayri wajina kanqa yana kawsay kanqa imarayku kunan kay cambio climático wajinaña kawsay kanqa. Chayta niriman. A ver, imapichis tukukunqa. Te lo diga así, pero es cierto, nos han mirado la cara buena. Piñera dijo que éramos minoría, viejo. ¿Cómo vamos a ser minoría? Tú ves a toda la gente aquí, compadre, reclamando por... Bueno, espero que les haya gustado. Como siempre voy a dejar el link del canal donde estamos viendo este vídeo, porque no es en el canal de Portavoz, para que ustedes vayan a mirar ese canal. Ya de ustedes depende si quieren suscribirse o no. Opinen, ¿qué piensan ustedes? No ganini llaqtamas kay qhawarikunchis tukukun chanta no ganini saqesaq kay link maypis qhawarisanchis kay canalpi. Qankuna qhawarimunaykichispaq chay canalchi qankunamas suscribikuymunaykichis chay suscribikunkichis. Kay kamalla waq video kama llaqtimasis allinpach.